Esto es Noticiero Guatevisión, emisión dominical con nuestro director, Haroldo Sánchez. Buenas noches, qué gusto estar de nuevo con ustedes hoy 28 de mayo de 2017. Los dejo con los sonidos y las imágenes de la jornada. Búsqueda es de 2 semanas. No se juega con la administración pública. Yo ya conozco el contenido de las hojas de vida. Es un aproximado de 50.000 armas. Estos actos ilícitos. Este tema de la reforma va a pasar por todo. La fiscal está haciendo su trabajo. Sino que por gente corrupta. Uno por los hijos busca y... Si todos nos pudiéramos unir, representa la encarnación del Hijo de Dios. Cuando el balazo llegó hacia él. Y este árbol fue cortado en esa área. Me acompaña Ticalia Parada con la traducción de señas para las personas con discapacidad auditiva. El Congreso es uno de los organismos del Estado que casi nunca está al margen del escándalo. Desde 2015, las investigaciones del Ministerio Público y la CICIG han puesto tras las rejas a altos funcionarios de gobierno, develando estructuras criminales en el país. Para los grupos que se han aprovechado de los recursos del Estado, estas investigaciones han significado pérdidas y ven en el Ministerio Público y la CICIG a su principal enemigo. Estas dos instituciones han sido blanco de campañas anónimas que buscan desacreditar el trabajo que han realizado, principalmente con la última propuesta que encabezaron, las reformas constitucionales. A criterio de algunos diputados, la propuesta se ha convertido en una lucha ideológica y de poder, en donde quieren demostrar quién tiene más capacidad. Y este tipo de ataques a través de las redes lo que hacen es restar credibilidad, generar una serie de rumores, de especulaciones y muchas veces de mentiras también, que lo que hacen precisamente es debilitar la institucionalidad del Estado. Lamentablemente temas precisamente como las reformas constitucionales se convirtieron más que en una discusión de Estado, en un pulso político entre grupos que estaban en contra de la CICIG y el MP y la Procuraduría, que en lugar de pensar que las reformas podrían ser un instrumento para fortalecer y beneficiar al Estado de Guatemala. Por el momento los ataques han sido verbales y a través de las redes sociales, principalmente contra Telma Aldana, Iván Velázquez y Jorge de León Duque. Constantemente fotografías, videos, audios y textos circulan en redes sociales. Los congresistas esperan que estos ataques no lleguen a más, porque sería un retroceso para el país. Este tema de la reforma va a pasar por todo. Y yo creo, con honestidad, que puede pasar más allá, porque hay gente que verdaderamente no está interesada, aun cuando están conscientes y claros que el sistema de justicia está colapsado. El tema de redes está siendo atacado por NetCenter, por ejemplo, que uno lo desconoce al final del día. Mire, aquí hay plata seguramente, porque esto requiere recurso económico. Evidentemente, de algún lado está saliendo ese recurso. Yo también quisiera saber de dónde viene, porque verdaderamente le hace mucho daño al país. Los ataques podrían continuar. Otros diputados han asegurado que se busca desprestigiar a personas con liderazgo para evitar su participación en las próximas elecciones. Esta semana se divulgó un anuncio falso de la fiscal general y a criterio del analista Edgar Celada es una muestra del ataque sistemático en contra de estas personas. La fiscal está haciendo su trabajo y aparte de que la quieran perjudicar entre comillas políticamente para algo que ella no sabemos si va a participar, más bien ha dicho que no tiene interés, lo que hacen es deteriorar la imagen de la institución que con su trabajo ha hecho investigaciones muy importantes para desmontar todas las redes de corrupción que hay o ha habido en el país. El fondo de la cuestión es esa cabalmente y quienes hacen esto tienen una mira muy corta porque pretendiendo afectar a una persona afectan toda la institucionalidad del país. Según Celada, los ataques contra Telma Aldana afectan la institucionalidad y demuestran que sus enemigos están dispuestos a muchas cosas para desacreditarla. Pero es muy evidente que desde hace varias semanas hay una acción concertada en contra
de el Ministerio Público, algunos de sus funcionarios que forman parte de esa lógica. Como en el terreno legal, el terreno de los tribunales, no es suficiente aplicar las medidas dilatorias que todos conocemos, ahora se pasan al campo de la política, adelantando una campaña que faltan 3 años. El analista recomendó a los guatemaltecos tener cuidado con las campañas y no dejarse engañar, porque esta desinformación pretende generar enfrentamientos y ocasionar miedo. Además dijo que a las instituciones solo les queda seguir trabajando en contra de la corrupción que aún es latente en Guatemala. $15 años pasaron para que padre e hijo se reencontraran luego de una adopción irregular que los separó. Este caso no es aislado por las adopciones ilegales en el país. Falta de justicia e impunidad lleva a Osmin Tobar Ramírez y a su padre Gustavo Tobar a pedir justicia ante una corte internacional. Osmin Tobar Ramírez fue separado de su familia cuando tenía 7 años, junto a su hermano de 2. Ambos fueron ingresados a un hogar de abrigo y protección. Se decretó el abandono y ambos fueron llevados a los Estados Unidos, cada uno con diferente familia ya que fueron adoptados. Padre e hijo se presentaron ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para pedir justicia. Esta es la primera vez que dicha corte conoce sobre adopciones irregulares e institucionalización de los niños. Perdón. Por ser pobres en Guatemala, la gente lo discrimina a uno. Y mis hijos no tenían necesidad de salir en adopción. Destruyen hogares en Guatemala y favorecen a hogares americanos. Pero no saben el dolor. La audiencia se llevó en Costa Rica y a su regreso concedieron una entrevista. Richard William Bros es un hombre adoptivo y con el que vivió por 15 años, pero sin embargo Osmin quiere su nombre de nacimiento de vuelta. La identidad es muy importante para un individuo, porque es así como te van a recordar en la historia. Si tú buscas atrás a los grandes líderes, tú no recuerdas su altura o cómo se miran. Tú recuerdas sus acciones y su nombre. Osmin tiene en el presente 27 años. Desde el 2015 indica que regresó a vivir a Guatemala. Él busca ante la corte restituir sus derechos y ser la voz de los niños y niñas quienes también fueron dados en adopción de forma ilegal. Parte de las solicitudes del Refugio de la Niñez, organización que acompaña a Osmin y a su padre en el proceso legal, se haga una investigación exhaustiva de los casos de adopciones irregulares que han habido en Guatemala y que hubieron en esa época más que todo, para poder pues ubicar a los niños, ubicar a su familia y ver cómo se reparan todos esos daños, ¿verdad? Una investigación realizada por Fundación Mirna Mac y la Procuraduría de los Derechos Humanos identificó 27.871 adopciones irregulares. En el 2010, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala hizo un informe sobre las adopciones irregulares que se realizaron en el periodo de transición cuando la Ley de Adopciones 77/2007 entró en vigor. Solo en ese periodo se detectaron 3.342 adopciones irregulares. Además, la CICIG identificó los diferentes modos de operar de las estructuras para cometer trata de personas con fines de adopción irregular. Una de ellas era que las madres eran amenazadas y coaccionadas para que dieran a sus bebés sin adopción. En la segunda forma, los menores eran robados o arrebatados de los brazos de sus padres. Luego conseguían actores que fingían ser los padres, falsificando documentos para lograr el objetivo, la adopción. El tercer modus operandi fue denominado lavado de niños. En este no se falsificaban documentos debido a que se decretaba el abandono, y así los menores eran dados en adopción. En las 3 anteriores existían la confabulación entre el notario, jaladores, comadronas, casas, hogares, auditores de la PGN y trabajadores sociales. En el caso de Osmin, uno de los momentos más cruciales de su vida fue la separación con su hermano. Ese ha sido uno de los eventos más devastadores que ha tenido lugar en mi vida. Él era todo para mí. Yo lo cuidaba, lo alimentaba, lo cambiaba y cuidaba de él. Cuando lo quitaron de mi lado, no tenía razón para vivir. Esa parte de mi alma, esa parte de mi corazón la quitaron de mí. No porque yo lo haya escogido,
sino que por gente corrupta que solamente pensaba en hacer más dinero. Gustavo Tobar explicó que en el momento en que se llevaron a Osmin, él estaba en México. No estaba aquí en Guatemala, estaba en el extranjero, ¿verdad? Y inmediatamente cuando yo tuve conocimiento de esto, empecé en la búsqueda y a buscarlo, ¿verdad? Porque eran mis hijos, Osmin es mi hijo, y uno por los hijos busca y a modo de encontrarlos, y mi intención cuando Osmin nació era darle un hogar estable. Ustedes saben las pobrezas que se viven aquí en Guatemala y mucha gente emigra a otro país para buscar una economía estable. Entonces yo tuve que salir de Guatemala en busca de eso. En el informe de CICIG detalla que el precio promedio para una adopción era de $35.000. En el 2007 el informe detalla que se registraron 5.110 menores guatemaltecos que fueron dados en adopción, que representa un monto de ingresos de cerca de $200 millones, equivalente a más de 1.500 millones de quetzales solo en un año. Osmin Ramírez indicó que su espíritu regresó al reencontrarse con Gustavo, su padre. La CIDH podría emitir su resolución en un lapso de 6 meses. Vamos con los patrocinadores y volveremos con un reporte sobre la patrona convertida en la reina frustrada del escapismo. Al ser capturada en El Salvador, la patrona ahora está en Santa Teresa, pero con mayores medidas de seguridad. Alias La Patrona, la reclusa ahora más peligrosa de los centros carcelarios de mujeres. Lemus es la interna número 1204 del Centro Carcelario de Mujeres Santa Teresa. Ingresó al penal a las 5:10 de la mañana. Salió de audiencia a las 4:40 desde Torre de Tribunales. La patrona, según los protocolos de seguridad del Ministerio de Gobernación, es la interna con el perfil más peligroso de Santa Teresa, en la zona 18. Dentro de la peligrosidad, es la reclusa que ocupa el primer lugar en vigilancia para evitar que planifiquen una nueva fuga. Dentro de las 20 internas que se encuentran ubicadas en carceletas, o mejor conocidas como Bartolinas, se ubican mujeres líderes de pandillas, narcotraficantes, secuestradoras y sicarias. Las autoridades del sistema penitenciario no descartaron que dentro del área donde se encuentra ubicada la patrona se puedan instalar cámaras de videovigilancia para que se esté monitoreando a Lemus las 24 horas del día y así evitar que se ejecuten nuevos planes de fuga. Una base de datos de investigación y el actuar con prontitud en los primeros días de la fuga de Maritza Lemus fueron determinantes para dar con su paradero. La recaptura de Maritza Lemus, alias La Patrona, una mujer condenada a 94 años de cárcel y que se fugó de la Brigada Militar Mariscal Zavala el pasado 11 de mayo, evidencia la falta de vigilancia del sistema penitenciario y lo corruptible que puede ser. Pone en evidencia la porosidad del sistema penitenciario del país y la extrema vulnerabilidad de cárceles con privados de libertad de casos de alto impacto como Mariscal Zavala. Además, Gutiérrez resaltó que para dar con el paradero de la patrona tuvo que existir una base de apoyo de redes y de conexiones. A partir del caso de la patrona y de casos semejantes, el periodo crítico de búsqueda es de 2 semanas, que al cabo de 2 semanas, si no se logra una recaptura, es muy difícil que puedan localizar dónde se esconden estas personas. Y estamos hablando no solo de estos casos que se mencionan, sino Luis Mendizábal y otros más que llevan varios años prófugos. Entre las enseñanzas que deja este tipo de casos, Gutiérrez destacó que la Unidad de Asuntos Internos del Sistema Penitenciario no está funcionando.
y que debe fortalecerse. Se usó infraestructura, vehículos y demás que pasaron los filtros de seguridad del interior. Ahora se escucha que a la patrona se le localizó muy rápido y se añora la misma prontitud en otros casos de los que evaden la justicia. La fuga perfecta de Marixa Lemus, mejor conocida como la patrona, duró 14 días. Es decir, en tan solo 2 semanas las autoridades lograron localizarla y recapturarla. Pero 2 años y 3 meses han pasado desde que funcionarios, empresarios y particulares guatemaltecos prófugos comenzaron a figurar en la lista de personas que busca la Policía Internacional Interpol, de los cuales en su gran mayoría aún no se tiene ni huella, y otros que pese a ser inclusive captados en fotografías aún no han sido detenidos. Entre uno de los más recientes buscados por la ley guatemalteca se encuentra el diputado Edgar Ovalle, ex integrante del partido oficial FCN Nación, señalado de cargos de desapariciones forzadas, entre otros en el caso Creón Paz. Tiene orden de captura desde el pasado 17 de marzo. Otro prófugo es el diputado Luis Rabé, señalado por supuestamente haber participado en la ampliación irregular de la planilla del Congreso cuando fue presidente de ese órgano, cuando integraba el extinto Partido Líder en el 2015. Huyó del país con rumbo a Nicaragua el 6 de junio de 2016. Alba Lorenzana, esposa de Ángel González, dueño de los canales de televisión nacional, es buscada también por el caso cooptación del Estado, por supuestamente haber financiado de manera ilícita al Partido Patriota en el 2011. La orden de captura en su contra fue emitida el 3 de junio de 2016. Por los casos de corrupción gubernamental del Partido Patriota, quedan pendientes la detención de 9 personas, entre ellas exfuncionarios y allegados a la desaparecida organización política. Los exministros Alejandro Sinibaldi, quien tiene orden de captura desde el pasado 11 de junio de 2016 y del cual no se sabe dónde se encuentra, pero que reapareció el pasado 30 de enero de este año criticando a la CICIG por medio de su cuenta de Twitter, mientras que el exministro de Energía y Minas, Eric Archila, también prófugo desde junio de 2016, fue localizado en Miami el pasado 5 de enero en un lujoso apartamento y no ha sido detenido. Según las investigaciones, los exfuncionarios son sindicados de los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita. Entre los sospechosos con orden de captura están Alan Marroquín, exinterventor de la empresaria portuaria Quexal, Ángel Pérez Maura y Mauricio José Garín, trabajadores de TCQ, William Meshwan, el piloto aviador, Guillermo Lozano y el empresario Raúl Osoy Penados. Todos estos exfuncionarios llevan más de 2 años y medio prófugos y hasta la fecha no se sabe del paradero de ninguno, es decir, han sabido burlar los controles migratorios pese a tener todas sus cuentas bancarias y bienes embargados desde que fueron emitidas las órdenes de captura. El Niño de la Santa Cruz y el conocido como el Zarquito son patrimonio histórico y cultural y el motivo de conocer más a Matitlán. Tuvimos la oportunidad de tener un acercamiento con 2 de las imágenes símbolo de la fe y la devoción de todo un pueblo. Uno, el patrono, el Niño de la Santa Cruz. El otro, conocido cariñosamente como el Zarquito, como las épocas, las influencias y la forma de pensar de una década puede convertirse en datos importantes que hoy descubriremos. La iconografía de la imagen del Santo Niño Patrón pues hace alusión a la invención de la cruz. En este sentido y orden de ideas, pues vamos a tener que sus elementos iconográficos van a consistir en un mundo, en su pie derecho y en el pie izquierdo una calavera. Asimismo, está en una posición sedente, impartiendo una bendición o también un símbolo de sabiduría sobre su trono, que en este caso va a ser una silla frailera, que es aplicaciones de plata con terciopelo. La imagen en este sentido, su iconografía, pues representa cómo Dios Padre concibe la cruz como elemento de redención para la salvación de nuestros pecados. Antiguamente, en el siglo XVI, el niño se exponía a la feligresía desnudo,
puesto que era una concepción de la invención de la cruz antes que Él viniera a la tierra, y por lo tanto Jesús, por ser Dios, pues no iba a tener pecado alguno. En este sentido estaba sentado en una cruz en la parte de atrás, y el orbe y la calavera pues significa su triunfo sobre la muerte como salvación de nuestros pecados. En su mano izquierda tuvo que haber portado un corazón resplandeciente, símbolo de amor por todas las almas que dio su vida. En este orden de ideas, la imagen demandante del niño conocido cariñosamente como el Zarquito, por el color de sus ojos verdes, influencia europea del siglo XIX, también posee una calavera bajo su pie, solo que en este sentido en el pie derecho, y esa calavera significa que es la imagen demandante del niño patrón. Ambos niños tuvieron su cofradía, que era la cofradía de la Santa Veracruz o la cofradía de la Verdadera Cruz, y que se encargaban en este sentido de llevar a cabo 3 celebraciones religiosas: la de la adoración de la cruz el día Viernes Santo, la invención de la cruz el 3 de mayo y la exaltación de la cruz el día 14 de septiembre. En este caso, para nosotros la consagración del Niño Dios de Amatitlán pues representa la encarnación del Hijo de Dios, ¿no? Hecho niño. Y pues es exaltar, por sobre todo, venerar ese misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Es donde surge la devoción popular de la oralidad, de milagros, de apariciones y una serie de acontecimientos que marcan a todos los pueblos de nuestra Guatemala, y Amatitlán pues no es la excepción, puesto que existen tradiciones orales como el niño y la silla de piedra, el niño y los pescadores, el niño y el dragón o serpiente que se encuentra bajo el lago, el niño en el relleno y el ferrocarril. Tenemos una fuente oral muy rica, que es a partir de este momento que se da finales de 1800 prácticamente, y se afianzan principios del 20. ¿Cuál es el ejercicio del acto de consagración y qué elementos se incorporan en un acto de consagración? Propiamente en el rito de consagración de una imagen, pues no existía. No es un sacramento, hay que recordarlo, sino es simplemente un rito, como te digo, para exaltar un misterio que con el tiempo se ha ido formando como es un ritual de consagración. Pero en lo que conlleva, o la fórmula más importante, es sobre todo ungir la imagen con un óleo, que es el Santo Crisma, ¿no?, en 3 partes esenciales de la imagen. Dígase la frente o el crisma propiamente y las manos. Posteriormente a la consagración, vemos que las imágenes consagradas históricamente en nuestra Guatemala pues tienen unas crucitas, y estas crucitas marcan pues efectivamente que es una imagen consagrada, que no tiene más valor ni menos valor que las imágenes de hoy. Simplemente es prever el llamado a la historia, al cuidado que se le debe de tener al patrimonio histórico de la Iglesia, por sobre todo la veneración al culto, y pues ser más cuidadosos con lo que se hace. En este viaje queremos agradecer al Comité de Consagración del Niño de Amatitlán, de la parroquia de San Juan Bautista, en este bello municipio, el cual despedimos en estos momentos para que usted valore, conozca y pueda aprender más de nuestras comunidades. Esa sonrisa y esa calidez la llevamos en el corazón. Si alguien no ha entendido que las maras nacieron en Estados Unidos, luego del corte comercial se lo vamos a explicar. La
Mara Salvatrucha es la banda callejera que le quita el sueño a Donald Trump. Una mega operación contra este grupo en Los Ángeles revela detalles de su funcionamiento. Empezó con una pregunta: ¿de qué banda sois? Eber Rivas, conocido cariñosamente como Satanás, se acercó a 3 clientes del restaurante Little San Salvador y les hizo esta pregunta mientras cenaban en la noche del 15 de agosto de 2015. No consta cuál fue la respuesta, pero 2 de ellos acabaron apuñalados y otro muerto a tiros a la puerta del local. Estaban en territorio equivocado. La calle Western entre Santa Mónica Boulevard y Melrose Boulevard en pleno Hollywood, territorio de la Mara Salvatrucha de Los Ángeles, la MS-13. Escenas como esta se cuentan con estremecedora frialdad policial en una denuncia presentada el pasado miércoles en los juzgados federales de Los Ángeles, tras una mega operación en la que fueron detenidos 21 miembros de esta banda callejera. Hacía pocas semanas que el presidente Donald Trump y el fiscal general Jeff Sessions habían proclamado que la MS-13 era una prioridad absoluta en su estrategia de seguridad. La operación policial no tiene nada que ver con Trump, ni él ha intentado atribuírsela. Es una investigación de 3 años que revela múltiples detalles de la organización interna de la banda callejera que parece obsesionar al presidente. El documento recoge con gran detalle cada amenaza, cada golpe, cada intercambio de droga y cada asesinato conocido de los detenidos del MS-13 en Los Ángeles. Ofrece una visión del día a día de los negocios de la organización que parece sacado de un guión de cine. La mayoría de los hechos relatados por la policía parecerían simples reuniones de negocios o recados varios. Torres le dice a Pérez que compre una tarjeta de PayPal para que los de Adams le manden el dinero, si no fuera porque se está hablando de drogas, violencia y muerte. El informe señala que la MS-13 controla 20 clicas o distritos que funcionan cada uno como su pequeña mafia territorial. Detalla la implantación territorial con sorprendente precisión, como por ejemplo cuál es la esquina de MacArthur Park, un popular área de negocios latinos delante del Consulado de México, que controla la mafia salvadoreña. La policía relata desde lo más pequeño, como Jason Lamar Ardoin, Smokey, sacándole el dinero a puñetazos a una víctima el 19 de abril de 2009, o la extorsión constante de un restaurante en Van Nuys, que además utilizan para reuniones, hasta la escena del restaurante Little San Salvador, ventas rutinarias como la que hace Sergio Alexander Galindo, Killer, el 9 de septiembre del 2014, 58.8 gramos de metanfetamina y una pistola Sig Sauer de 9 milímetros con 7 cargadores por $1,500, así durante 127 páginas de informe policial. Los códigos internos de la banda se mueven alrededor del número 13. Los castigos, por ejemplo, son múltiplos de ese número. Se forma un corro alrededor de la víctima y se les golpea salvajemente durante 13 segundos, 26, 39, según la gravedad del delito mientras alguien cronometra. Nelson Enríquez Corrales, Speedy, recibió 26 segundos de golpes por faltar al respeto a la novia de otro miembro de la banda. La denuncia también cuenta la historia de esta banda que empezó como una pandilla de inmigrantes y refugiados salvadoreños a finales de los años 70 en Los Ángeles. La Mara Salvatrucha se hizo notoria por cometer actos de violencia brutal en los años 80. Después, a mediados de los 90 se asociaron con la mafia mexicana. La M controla la vida en las prisiones y proporcionaba protección a cambio de lealtad e impuestos de sus actividades. Fue entonces cuando añadieron el número 13, la posición de la letra M en el alfabeto, a su nombre MS-13. Hoy tienen unos 10,000 miembros en 32 estados según los expertos. Están designados como organización criminal internacional. Es uno de los registros de casitas, conocidos como pisos francos de la MS-13. Los agentes hallaron una copia del libro Gangster Without Borders, un exhaustivo análisis sobre esta pandilla escrita por el profesor Thomas Ward de la Universidad del Sur de California. Ward vivió 8 años con miembros de la banda para escribir el ensayo. Las bandas son tan norteamericanas como el pastel de manzana o el béisbol. Así lo dice el profesor Ward en una entrevista telefónica. Ward se ríe
cuando se le recuerda que el presidente Donald Trump ha dicho en Twitter que la MS-13 es consecuencia de la política de inmigración de Barack Obama. Dice cosas escandalosas que no tienen nada que ver con la realidad. Es difícil responder a estas cosas, afirma. Recientemente el gobierno presumió de que había detenido a 1000 pandilleros en todo el país y según los datos oficiales, 2/3 de ellos eran ciudadanos de Estados Unidos. Ward no cree que se pueda decir que la MS-13 es la banda más peligrosa del país. Va en ciclos y si hay una pelea entre dos facciones de los Crips, por ejemplo, durante 6 meses o un año puede haber una docena de muertos. La MS-13 tiene ciclos de violencia como las demás. Tampoco es la banda más numerosa, ese puesto lo ocupa la Mara 18. Este profesor de antropología experto en bandas cree que durante los próximos 6 u 8 meses no vamos a oír nada de la Mara Salvatrucha mientras se organiza tras el golpe policial. Pero la Mara no desaparecerá nunca, dice Trump, Clinton y Bush. Los 3 dijeron que iban a hacer desaparecer la MS-13, pero si los detuviéramos a todos no desaparecerían, porque las condiciones que hicieron que se creara siguen ahí. Pobreza, discriminación racial y falta de recursos. De las comunidades de salvadoreños, decir que la inmigración alimenta a las bandas es no entender de dónde vienen estos chicos. El fenómeno de las pandillas lo exportó Los Ángeles a El Salvador, no al revés. Según los miembros de las bandas callejeras, eran deportados, iban reproduciendo las estructuras criminales en los países centroamericanos, y para mediados de los años 90, la MS-13 ya era una organización internacional con ramificaciones en Guatemala y Honduras. En esta década intentaron expandirse a España. En uno de los episodios del informe policial, uno de los detenidos, Carlos A. Cepeda, conocido como Antonio Mesa o Blacky, se presenta como empleado de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, el narcotraficante más poderoso del mundo. Es el 7 de enero de 2015, un año antes de que El Chapo fuera detenido. En diciembre de 2013 y abril de 2014, la Fuerza de Choque de la Policía de Los Ángeles contra las bandas realizó 2 grandes redadas en la ciudad que resultaron en la detención de 60 personas, incluyendo los máximos líderes de la banda en ese momento. Lo que sucedió a continuación, tal como lo cuenta la denuncia, revela los efectos que estas operaciones tienen en la estructura de mando de los criminales. El 26 de octubre de 2014 se celebró una especie de asamblea general de la MS-13 en la casa de uno de los líderes en Huntington Park. José Balmor Romero, alias Porky, registró a todos los presentes en busca de teléfonos móviles o grabadoras. Uno de ellos dijo que pensaba dejar escuchar la conversación por altavoz a otro que no había ido. Balmore agarró el teléfono, le quitó la batería y lo aplastó contra el suelo. En aquella reunión se debatía quién iba a tomar las llaves de la organización después del golpe policial. De la decena larga de pandilleros, ninguno quiso dar un paso adelante. Ser el líder significaba con toda seguridad acabar en la cárcel. Se pusieron de acuerdo para una dirección colegiada de la banda. 3 años después, todos los que estaban en esa reunión están detenidos menos 3. Erwin García, Jorge Ramos y Jess Pérez, cuyas fotos han sido distribuidas por el FBI. El pasado miércoles, los agentes federales esperaban que el nuevo golpe tenga el mismo efecto de que nadie quiera liderar la MS-13. Durante unos meses, la administración Trump se podrá apuntar el tanto de una bajada de las acciones más horribles, pero en algún momento, alguien dará un paso adelante de nuevo. Las autoridades efectuaron una conferencia de prensa para dar a conocer la situación en el store y las medidas que se van a tomar por los disturbios del sábado. Luego de la serie de disturbios que dejaron un fallecido y 4 agentes de la Policía Nacional Civil heridos, así como el saqueo de negocios y la quema parcial de la casa del alcalde municipal y la subestación policial, autoridades enviaron 500 efectivos de las fuerzas de seguridad en búsqueda de retomar el control en la población estoreña. Estos escenarios de conflictividad social y de bloqueos que lo que hacen, reiteramos nosotros, es impedir la libre locomoción de los guatemaltecos, que es un derecho constitucional. Nuestro contingente fue recibido a balazos. Como alcalde municipal repudio rotundamente estos actos ilícitos
cometido por personas violentas. Estamos acá para seguir colaborando. Autoridades del Ministerio de Ambiente indican que han intentado mediar las mesas de diálogo y que han mostrado interés en presentar los resultados de los análisis al lago de Izabal. Traíamos puntos muy claros en donde se les estaba ofreciendo oportunidades a toda la población de El Estor para el mejoramiento de sus medios de vida. Por su parte, la gremial de pescadores artesanales de El Estor indican que están dispuestos a retomar el diálogo, siempre y cuando el alcalde desista de la presunta demanda en contra de sus líderes. Nosotros podemos ir a reunirse, pero si retiran esas órdenes de captura que el mismo alcalde está haciendo, porque a causa de él sí es que se está votando todo esto. Es culpa del alcalde lo que está pasando aquí en El Estor. Un fuerte número de agentes de la policía se ha hecho presente en El Estor. Sin embargo, pobladores esperan que se logre implementar un estado de prevención que pueda restablecer la paz en el municipio. La Convergencia por los Derechos Humanos manifestó su preocupación por la designación de la terna para la elección del Procurador de los Derechos Humanos. La Convergencia de los Derechos Humanos solicitó el pasado 24 de abril información sobre la metodología, criterios de selección, tabla de gradación, preguntas y más instrumentos sobre el proceso. Sin embargo, se les ha negado dicha información. Los denunciantes aseguran que con estas acciones se violan los principios de transparencia, poniendo en riesgo el proceso, además de alterar el cronograma de trabajo aprobado por la propia comisión. El criterio fundamental donde pueda haber suspicacia de la generación de una tabla de gradación para beneficiar a un candidato está en el hecho de que esta tabla la realizó con conocimiento de los expedientes. Entonces yo ya conozco el contenido de las hojas de vida, conozco el contenido de los expedientes de esos candidatos y candidatas y posterior a ello elaboro una tabla que evaluará estas candidaturas. Entre los incidentes reportados por los bomberos y las autoridades destaca el rescate de una bebé abandonada, un hombre calcinado y la captura de 2 menores de edad. El recién nacido fue localizado en el interior de un vehículo, en la 10ª avenida y 3ª calle, jurisdicción de Riberas del Río. El dueño del vehículo alertó a las autoridades. El bebé estaba envuelto en sábanas. En la 4ª calle y 40 avenida, El Manzanillo, zona 1 de Misco, fue localizado un cadáver mutilado y quemado. Fue trasladado al INASIF como XX. El grupo de reacción inmediata, Lobos, evitó el robo de una motocicleta. Los delincuentes efectuaron disparos al aire, intentando huir, pero la persecución policial logró la captura de los 2 menores de edad y el decomiso de una pistola. El Sindicato de Trabajadoras Domésticas hizo un llamado al Estado para que se valore su labor a través de un programa de protección. El PECAPI, el cual solo tiene cobertura de maternidad y accidentes, que en este momento serían 100 quetzales, 40 el Estado, 40 la empleadora y 20 la trabajadora, para que tuviera la cobertura de maternidad y accidentes. Pero la trabajadora asume la responsabilidad cuando se enferma, que sea aprobada la iniciativa 4981, que es la que le da vida al convenio 189 de OIT sobre trabajo decente para el trabajo doméstico. Pausa en el análisis en frío, un sencillo homenaje a uno de los médicos más humanos que he conocido. La muerte violenta de cualquier persona es algo que se debe rechazar y condenar, porque atrás de un asesinato hay una familia que sufre ante este hecho violento que roba para siempre la presencia física de un ser amado. El asesinato de un piloto, un pasajero, un policía, tiene tanto rechazo como el de cualquier otro ser humano. Ninguno de ellos debe ser víctima de la gente enferma que sigue actuando en las calles como si les pertenecieran y matan gente inocente y valiosa. La muerte del doctor Carlos Mejía Villatoro es algo que causó consternación entre quienes lo conocieron, pacientes, colegas, estudiantes y todos los que tuvieron la dicha de compartir con este gran hombre. Se graduó en la Universidad de San Carlos con honores al ocupar el primer lugar de su promoción y su especialización la realizó en Alemania.
Comprometido con este país, durante 36 años trabajó en el Hospital Roosevelt, fundó y coordinó el posgrado de maestría de enfermedades infecciosas. Fundó el Comité de Infecciones Nosocomiales, que se convirtió en el primero en Centroamérica, y fue el primer médico que atendió a pacientes con VIH-Sida. Logró la construcción y funcionamiento de la Clínica de Enfermedades Infecciosas en el Roosevelt, del cual era su jefe. El doctor Mejía era consultor de la Organización Panamericana de la Salud y coordinador del Programa de Prevención de la Transmisión Vertical de VIH del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Socio fundador de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas, jefe de residentes del Hospital Roosevelt. Con su muerte, se convirtió en el primer donante del Banco de Córneas. Este es un breve repaso de su vida profesional. Lo destacado es que el legado que deja el doctor Mejía es extenso y brillante. Se comprometió con todos sus pacientes y llegó a coordinar el proyecto de VIH-Sida del Fondo Mundial de la Lucha contra el SIDA, la malaria y la tuberculosis. Además, detectó el primer caso de Zika en Guatemala. La de él es una vida al servicio de los demás, con amor, con dedicación, con entrega. Pudo haberse convertido en un doctor con mucho dinero, pero prefirió ser rico en sensaciones humanas para cambiar la vida de cientos de personas que tuvieron la dicha de compartir momentos especiales con este profesional de la medicina. Su muerte es algo que duele, y como dije antes, duelen todas las muertes que riegan de dolor las calles del país, donde no hay forma de parar ese río de sangre que nos ahoga sin que se pueda poner un dique a tanta barbarie. Tuve la oportunidad de conocer al doctor Mejía por una situación familiar donde se comportó como un verdadero ser humano. Yo era un periodista más que desconocido, pero igual me dio un ejemplo de servicio y permitió que un ser muy amado tuviera la atención que en ese momento necesitaba. Jamás voy a olvidar a ese gran señor, que repito, sin conocerme, nos hizo sentir la esperanza y nos tranquilizó cuando más lo necesitábamos. Así fue el doctor Mejía. Así como lo conocí, hace ya un lejano día, cuando desesperado necesité de su profesionalismo. Por esa y muchísimas más historias de personas beneficiadas por su sabiduría y su amor, es que su muerte es de esas que afectan y que le llegan a uno a plantearse hasta dónde vamos a llegar como país, como sociedad, donde todo parece enfermo. Sé que no se puede afirmar que los guatemaltecos en su conjunto estamos mal. Eso no es cierto, porque solo el saber que existen personas como el doctor Mejía, uno se da cuenta que no todo es negativo. Lástima que de nuevo nos damos cuenta que solo cuando las personas valiosas mueren de esa forma es que descubrimos que aquí hay grandes hombres y mujeres que siguen trabajando en silencio por un mejor país. A los familiares del doctor Mejía, a sus colegas, a sus amigos, a sus pacientes, a quienes lo conocieron, mi más sincera condolencia y mi solidaridad en estos momentos de dolor y tristeza. A este país, igual le presento mis condolencias, porque la muerte de este hombre es un poco la muerte de todos nosotros. Ixchihuán y Tajumulco permanecen militarizados por el estado de sitio que busca parar los enfrentamientos que se agravaron el pasado 5 de mayo. Las casas lucen abandonadas luego del ingreso de las fuerzas castrenses a través del estado de sitio que decretó el gobierno y que posteriormente ratificó el Congreso de la República. Presumen que funcionaban como aparatos de ataque porque fueron edificadas con búnkers y trincheras, como si se tratara de volver a vivir el conflicto armado interno. Debajo de la cama, los niños ahí llorando, viendo dónde, ahí ellos dicen que por qué, y yo nada más les digo, hijos, vámonos así, y ellos lo que hagan es escuchar las bombas que sienten de que se caiga por acá, y dicen ellos que ahí los niños ahí se refugiando bajo la cama, pues, porque al escuchar los balazos.
Las fuerzas militares creen que el armamento es un remanente del conflicto armado interno o, peor aún, estaría vinculado al crimen organizado. Sin embargo, hasta el momento las investigaciones en este sentido no avanzan. Hemos encontrado munición calibre 7.62 para fusiles AK-47, hay munición 5.56, hay munición 9 milímetros, hay munición 22 Hornet, hay munición calibre 308. Hemos encontrado un mortero de fabricación casera, muchas bombas de feria, pero ya preparadas para que al momento de detonar causen daño. También tenemos unas botellas llenas de combustible que funcionan como bombas incendiarias. Es una hipótesis que habría que comprobar, pero puede ser un remanente del conflicto armado interno o pudiera tener también alguna vinculación con cárteles del narcotráfico. La presencia militar, aunque es solamente por el estado de sitio, es aceptada por la población, ya que sienten más confianza para que los enfrentamientos no se reactiven. Aquí tuvieron a disparando muchos tiempos, muchos días, y nosotros nos da miedo porque ahorita que vimos que hay leyes, pero vamos para nuestra casa porque los niños no se acostumbran fuera de la casa. Los enfrentamientos habrían sido periódicos en los últimos años, ya que en marzo pasado también se habían enfrentado, al igual que en los últimos 83 años con 9 meses. Dejando enlutadas a innumerables familias en ambas comunidades. Mi esposo estaba trabajando por ahí arriba, trabajando estaba, y cuando el balazo llegó hacia él, y ya cuando vino la razón diciendo de que él ya estaba muerto, y yo, para mí es una tristeza muy grande. Lo que nosotros queremos ahorita es el límite. El 23 de mayo será una fecha que muy pocos olvidarán, pues después de la elevación de categoría de Ixchihuán, en agosto de 1933, finalmente se inició a medir el área de conflicto. Sin embargo, Tajumulco hará valer sus escrituras. El único que puede otorgar las tierras es Tajumulco, porque tiene las dos fincas matrices. La única que puede otorgar, y ahí nada más. El próximo 15 de junio pierde vigencia el estado de sitio, y es cuando las poblaciones intervenidas tienen temor que se reactiven los enfrentamientos. Cuando el estado de sitio se retire, es que la gente de los dos pobladores se enfrenten otra vez, porque esa gente en el área ya no respeten a las autoridades. Finalmente, el gobierno atribuye la ingobernabilidad de Tajumulco e Ixchihuán al narcotráfico, por la siembra de amapola y marihuana. Pues es narcotráfico esa plantación, y pues habrá que avanzar con estos procesos de inteligencia e investigación para establecer quiénes las compran y poder procesar también a estas personas. El gobierno por el momento no ha dado a conocer los programas y proyectos sociales que se deben impulsar en favor de las comunidades para que sustituyan las plantaciones ilícitas por productos agrícolas como lo hacen otros poblados cercanos. Les diremos ahora cuáles serán las condiciones del tiempo para mañana lunes. John Deere, en cualquier clima, somos su mejor opción. Presenta. Detrás de cada gran proyecto está John Deere, y John Deere le presenta a usted las condiciones del clima de mañana lunes, inicio de semana laboral, donde tendremos fuerte ingreso de humedad y presencia de lluvias al final de la tarde o comienzo de la noche en todo el territorio nacional. Estas son las temperaturas máximas y mínimas en la meseta central y occidental. Vamos a comenzar en Ciudad de Guatemala, donde el termómetro se mantendrá entre los 16 a los 24 grados. En Quetzaltenango podrían subir a los 19, a los 26 en Huehuetenango, Solola con 19, 24 en Zacatepeques, 23 grados para el departamento de Chimaltenango. San Marcos se mantendrá entre los 11 a los 18 y Totonicapán entre los 11 a los 19 grados. Departamentos situados en la costa sur como Retaluleu, Suchitepeques y Escuintla, esta noche baja a los 23, pero mañana lunes podrían subir entre los 30 a 31 grados centígrados. Santa Rosa podría hacerlo a los 27. En el oriente, el Progreso con una temperatura entre los 22 a 33 grados centígrados. Chiquimula y el departamento de Zacapa suben a los 34, Jalapa a los 26 grados. La costa de Jutiapa con una temperatura estimada de 29 grados centígrados, Petén de 34, 24 grados en Quiché, Alta Verapaz entre los 17 a los 26, entre los 19 a los 31 Baja Verapaz y el departamento de Izabal entre los 25 a los 32 grados centígrados. Este es el pronóstico del clima en Ciudad de Guatemala el día lunes al día miércoles. Prevalecen los cielos parcialmente nublados durante la mañana, cambios al final de la tarde o comienzo de la noche, a lluvia con tormenta eléctrica, temperatura entre los 24 a los 26 grados. Vamos a tener luz solar mañana lunes desde las 5 horas con 32 minutos. Este ha sido el informe del clima para todos ustedes. Les saludó Marisol Padilla. John Deere, un socio en el que puede confiar, presentó.
El ángel de la semana tiene un mensaje para todos nosotros, esto luego del corte comercial. Con goles del mexicano Carlos Camiani y el uruguayo Gastón Puerari, Municipal alcanzó la Copa número 30 del fútbol nacional. Ante casi 18.000 aficionados que abarrotaron el estadio Doroteo Guamuch Flores, el equipo escarlata dejó atrás una sequía de más de 5 años de no celebrar un campeonato. Lamentablemente, al finalizar el juego, miles de fanáticos lograron tener acceso a la gremilla y esto ocasionó que ya no se realizara la premiación como estaba establecida. Este domingo por la mañana, en el estadio del Trébol, fue la presentación oficial del trofeo ante sus seguidores, donde destacó además el retiro oficial de uno de sus jugadores referentes, Claudio Alvisures. Con este título, los rojos empatan a su eterno rival Comunicaciones, ambos con 30 campeonatos. Todos hemos tenido problemas y a veces decimos que no hay solución. Sin embargo, cuando menos lo esperamos llega alguien y nuestra angustia se va. El ángel de la verdadera solución le invita a escuchar la siguiente reflexión. ¿Y cuál será la verdadera solución? La presencia de Dios en su corazón, la presencia de Dios en su vida. Y no estoy hablando de religión, de ninguna religión en especial. Estoy hablando de Dios, que es el Padre de todos. Dios, el creador de todas las cosas. La presencia de Dios en usted lo cambia por completo. Esa es realmente la verdadera solución. No importa, repito, su religión. Usted puede tener la religión que quiera. No importa su filosofía, su credo, su idioma, su lengua, su país. Dios es para todos. Invóquelo dentro de usted. Si no lo siente, háblele. Háblele con todos sus defectos y sus imperfecciones. Todos los tenemos, pero invoque a Dios y ahí se da la verdadera solución. Desde el Arca de las Pirámides en el lago de Atitlán, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias por este tiempo en nuestra compañía. La muerte violenta de cualquier guatemalteco no debe ser aceptada por nadie, menos debe quedar en la impunidad. Ya hemos visto gente valiosa morir sin ninguna causa y eso debería terminar. A todos mis mejores deseos porque la semana que viene esté llena de paz y armonía en sus hogares. Feliz noche, hasta pronto.